Muy buenos días, un placer saludarles a cada uno de ustedes. Bendito sea Dios que nos da la vida y nos permite poderla compartir con ustedes a través de estas imágenes de Suyapa Medios, a través de Suyapa TV y también a través de Radio Católica La Voz de Suyapa. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días, Epi. ¿Qué tal, padre? ¿A qué debe su presencia aquí? Fíjese que Óscar Josué anda de misión. Yo pensé que hoy no anda en Pilamar. No se quedó en Pilamar, sí. Anda de misión porque hoy día de la Virgen del Santo Rosario, entonces. Está en Sabana Grande. En Sabana Grande, va para Sabana Grande. Felicitamos a los parroquianos de Sabana Grande, del Rosario Lancho, ya saber en qué más lugares están de fiesta hoy. La misma madre con diferente ropaje, diferente nombre, pero la madre que encarna ternura, compasión, misericordia. ¿Verdad? Y a orar, ¿verdad? El Santo Rosario, que es lo que se espera. Orar por la misión que estamos ahorita a nivel mundial. Vale la pena que tomemos el temario, era muy oportuna la carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? No te he dado un espíritu de cobardía, sino que te impusimos las manos y debes reavivar en ti la llama de la fe. Y la virtud que está detrás es la virtud de la fe, las tres virtudes teologales que poco hablamos ahora: fe, esperanza y caridad. Y decíamos a nuestra gente, muchos miden su fe por el milagro que le arrancan a Dios. Correcto. Tiene que ser milagrerista para que la fe sea auténtica. Estamos bien y nos sentimos bien, estamos en la iglesia. Sí. Tenemos problemas, dificultades, entonces nos alejamos porque Dios ya no nos quiere. Y decimos como el apóstol, ¿dónde estaba Dios? O creo, aumenta mi fe. Exactamente. Y la fe no es aprender fórmulas mecánicas de memoria para repetirlas en un oratorio público o privado. Esa es una manera de alimentar la fe, pero no es la fe misma. Y a veces son plegarias que las hacemos más con la razón que con el corazón. Se tornan rutinarias. Y la fe se alimenta de una oración personal, en mi lenguaje, con mi historia, con mi trasfondo, con lo que estoy viviendo en ese momento histórico. La fe, por tanto, no es aprender fórmulas mecánicas de memoria. La fe no es un culto, una liturgia droga emocional, ¿verdad?, de aquellos que dicen, ahí me siento bien, y ven la fe como un criterio sentimental o emocional. La fe tampoco es refugio ante los golpes desgraciados de la vida. Penosamente, la pedagogía humana, Epi, nos lleva a eso. Cuando la gente tiene la soga al cuello, busca de Dios, y de repente los que nos ven, los que nos oyen, fue una circunstancia premiante que les hizo buscar de Dios. Esa es la pedagogía humana. La pedagogía divina nos la da el profeta Isaías. Busquen a Dios mientras se deja encontrar. La fe tampoco no es ponerme la toga de juez, como me la pongo a veces yo, a veces para defenderme. Me recuerdo en tiempos de Danilo, nos llamó una hermana no católica y nos dijo, sacerdote Ovidio, sabes mucho de Biblia, pero lo que me duele es que vas para el infierno. Pues le dije yo, pues a chamuscarme más, no hay problema, ¿verdad? Ya le dieron para dónde va, imagínese. La fe no es eso tampoco. La fe es ponerse como Abraham en camino hacia lo desconocido con la certeza de que Dios está ahí. Por fe, Abraham le creyó a Dios de que su mujer Sara iba a quedar embarazada a pesar de su esterilidad y su vejez. Por fe, Abraham iba a ofrecer a su único hijo en sacrificio. Por fe fue llevado Enoc en un torbellino al cielo. Por fe fue llevado Elías en un carro de fuego, Merkabá en hebreo. El centro que tienen las comunidades neocatecumenales ahí en San Martín, Merkabá significa carro de fuego. Por fe podemos decir que así como se llevó a Enoc y a Elías, a uno en un torbellino, a otro en un carro de fuego, así se pudo llevar a la madre en la Asunción, como lo creemos los ortodoxos y los católicos. Por fe también, María concibió en su vientre al Hijo de Dios. Por fe los apóstoles siguieron el mandato de Jesús, sígueme, les haré pescadores de hombres. Por fe, y podemos hacer un desglose, por fe nuestros oyentes han superado cáncer, han superado un problema disfuncional en su matrimonio, han superado alguna crisis en su empresa, en su trabajo, y por fe están de repente los cónyuges el uno a la par del otro. Y con mucha fe, muchos están involucrados ya en esta misión de la iglesia. Porque la fe, el Papa lo decía, es un don. Correcto. Es un don de Dios, ¿verdad? El que tiene ese don de la fe no extorsiona al Señor, porque para mí es extorsión decirle, si Dios existe,
me curo del cáncer. Si Dios existe, mi matrimonio se salva. Es extorsión, es chantaje, ¿va? Dios existe, el problema es que yo le busco, como es la pedagogía humana, cuando tengo la soga al cuello. Y es más, decía, a las personas de fe, dice la carta a los hebreos, Dios los castiga. Y castiga a los que ama, como es la palabra que dice, prueba a los que ama y castiga a sus elegidos. Esto para hacerle comprender a nuestra gente que la fe no es una inyección, no es un antídoto contra el mal. Eso le han hecho creer las denominaciones pentecostales, la secta, ¿verdad? Que la fe es un antídoto, venite a mi comunidad, que aquí no te pasará nada. Por favor, eso es muy barato decirlo. Este grupo es mejor que el otro. Sí, también. ¿Verdad? Pensamos así. Abraham, Dios lo probó cuando lo quiso quitar a su único hijo. A Job, que le quitó elefantes, le quitó sus corderos, sus cabros, y le quitó 10 hijos. Y va a decir Job, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? Y ahí caemos en la primera lectura, que la traducción en algunos leccionarios no era buena. El justo vive por la fe. Y aquí entramos en esos polos, en esos extremos de comprensión donde se mueve nuestra existencia, como lo dice el Eclesiastés. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de salud, tiempo de enfermedad. No es un tiempo cronológico, es tiempo teológico, es tiempo que el justo lo vive desde la fe al estilo de Job. Si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? Y este don gratuito de Dios, decía el Papa en su discurso en el inicio del sínodo, es un don que debemos dar a los demás. Nos lo dan para donarlo. No es una mercancía, no se vende, no sé. Tenemos muchos supermercados de la fe, ¿cierto? Pero no es eso. Si es un don, hay que darlo. ¿De quién recibió usted y yo el don de la fe? ¿De nuestros seres? Sí, mami. ¿Verdad? No tuve el placer de compartir con los abuelos, pero fue mi mami quien me instruyó en la fe. En la fe, sí. Eso tenemos que rescatar. Incluso el Día de los Santos Arcángeles. ¿Cuántas veces de la piedad popular de nuestros abuelos, de nuestros papás, nos enseñaron esa plegaria? La empecé y todos la terminaron recitando. Ángel de la guarda, dulce compañía, Quien transmite la fe es la familia, es la gran transmisora de la fe. No es el colegio, ¿verdad? El colegio incluso la puede hacer que la abandone. ¿Y por qué? Muy sencillo, Epi. Lo que el colegio hace con una mano, papá y mamá lo deshacen con la otra. Entonces se neutraliza todo, porque muchos creen que el colegio va a transmitir la fe. No, es la familia la que transmite la fe. No dejar ese papel de educadores que tenemos cada uno de nosotros. Recordándoles a ustedes, estamos en el programa Respuestas con el Padre Ovidio. Usted puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas. El tema es el tema de la misión en un mes también en donde estamos enfocados a poder orar, ¿verdad?, con el Santo Rosario, pero de igual manera poder fortalecernos, tal como decía el Papa. La obra, la promoción la va a hacer el Espíritu Santo en este mes misionero. Nosotros tenemos que orar para poder salir a compartir esa fe. En las comunidades, Padre, ¿cómo poder yo ser ese artífice de la fe, considerando que muchas veces el chisme hace bastante daño? Y menciono esto por lo que sucedió en la zona sur del país. En el Corpus. En el Corpus, correcto, en Choluteca. Producto de un chisme en la comunidad misma, un señor tomó la decisión de asesinar a sus 3 hijos y también el quitarse la vida. Y ahora nos damos cuenta, según las comunicaciones que surgen desde España con la mamá de estos niños y las vecinas mismas, que todo fue un chisme, imagínense. Qué pena. Por un chisme. Sí, porque ella supuestamente tenía otra persona. Exactamente, y no era así. Supuestamente. Supuestamente, exactamente. Qué doloroso. Imagínense, 3 niños, 11, 9 y 6 años. Y el papá de 30 años. Y el papá de 30 años. Sí, muy jóvenes ellos. ¿Cómo vivir la fe en medio de esa realidad, Padre? Es lo que van a encontrar nuestros misioneros. Se les ha dicho, escuchen a la gente. Escuchen. ¿Qué quieren? Oramos. ¿Por qué quieren que oremos en este momento que pasa su familia? Pasó en una de las aldeas, se había suicidado el papá. Estaban la esposa y los hijos. Y desahogaron como en 20 minutos lo que estaban viviendo. Buscaron un texto bíblico apropiado, oraron por el papá, entonaron un canto de resurrección y esa gente quedó confortada. Lo primero es
percibir lo que la gente está viviendo. No meterse, no entrometerse, no sonsacar. La gente espontáneamente puede expresar lo que está viviendo partiendo de la pregunta: ¿por qué quiere que oremos en su casa? ¿Ya? En unos casos oraban porque había disfunción en el matrimonio. Entonces sacaron el texto de Pablo. Van con esas armas. Los nuestros así los preparamos. Incluso hay parejas que van con su pareja, con sus hijos, adolescentes o preadolescentes, a dar el testimonio. En la parroquia Divino Niño, ¿verdad? Nos va a contar estas experiencias, padre, que le han comentado los laicos. Tenemos una llamada telefónica que la atendemos a continuación. Buenos días. Buenos días. Saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bendito Dios. ¿Cuál es su nombre, hermano? Wilfredo Moncada. Wilfredo Moncada. ¿De dónde nos llama, don Will? Siempre lo miramos aquí del barrio Vieja Santa Rosa, Leo. Ah, excelente. Hay Asunción. Sí. Santa Rosa. Muy bien. Salida del sur. No. No. Queda aquí para salir de la colonia 21. Ah, bien, ya nos interesante. ubicó. Sí. Muy bien. Díganos, don Will. De la Iglesia Sagrado Corazón para arriba. Sí. Sí, mire, la pregunta que quiero hacerle, no sé, va a ser un poco ociosa, pero Díganos. quiero hacerle esta pregunta. Yo digo, bueno, en mi pensar, ¿va? Sí. Digo yo que el 95% de los judíos que están alrededor del mundo, pues, eso no pertenecen, digamos, al pueblo privilegiado. Tal vez a un 5%, creo yo que ellos pueden ser los judíos que estuvieron a favor de Jesucristo y no en contra de Jesucristo. Sí. Quisiera que usted me aclarara esa pregunta. Prácticamente usted lo ha dicho, es una minoría de judíos que creen en Jesús como el enviado, como el Mesías. La gran mayoría no. Y entre ellos hay divisiones. Hay un grupo que se llama el sionismo, que espera la manifestación de Dios ahí en la colina de Sion, donde se eleva la ciudad de Jerusalén. Son más radicales. Otro grupo ya no esperan a un Mesías, sino una época mesiánica, emulando la época del rey David, que fue época de esplendor económico, político y social. Y usted prácticamente lo ha dicho, es una minoría de judíos que creen en Dios. Estoy pensando en el cardenal anterior que estuvo en París, no recuerdo en este momento. Él creció, lo sacaron de los campos de concentración judíos y se convirtió al cristianismo y llegó a ser el arzobispo de París, correcto. ¿verdad? Muchos hacen ese paso de conversión, ¿verdad? Lo cierto es que cuando se convierten del judaísmo al cristianismo, lo desheredan. A mí me tocó un caso en Tegucigalpa, bendecir el caso de él, nació en la fe judía, con su papá judío, su mamá católica, claro. Y él dio el paso de casarse por la fe católica y tomó aquel texto que dice, tu pueblo será, el libro de Ruth 2:24, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo fui testigo cuando le dijo, hijo, no te heredaré porque tú has cambiado de camino. El papá le dijo. Papá le dijo, sí, y le dijo, papá, te doy gracias, me diste la vida, me formaste, con la formación que tengo, seguiré adelante. Así. Y fue lindo el matrimonio en el colegio, ¿verdad? En María Auxiliadora. Ellos proclamaron el capítulo 1 y 2 del Génesis, nada más que a Yahvé lo llaman Adonai, ¿verdad? Pero el mismo texto, la misma redacción, ¿verdad? Y el respeto. Y el coro de Suyapa les entonó aquel cántico del neocatecumenado. Shama Israel, Adonai, Elohenu, y se quedaron impresionados la parte judía, porque como que los dividieron los judíos en un lado sin las afinidades, ¿verdad? Correctamente, sí. Pero sí. fue bonita la Qué ceremonia, bueno. ¿no? Eso se da. Exactamente. Sí. ¿Tenemos otra llamada, Pedro? Tenemos otra llamada telefónica. En caso que tengamos ahí en la planta telefónica, pues vamos a atender esa llamada. Sin duda alguna muy interesante, como este pueblo escogido de Dios se ha dispersado por todo el mundo y algunos pues todavía... En la diáspora, el lenguaje bíblico, la diáspora. La dispersión. Pensemos que estamos en este mes de transmitir la fe. La fe, el correcto. primer espacio de transmitir es la propia familia, que debe ser tierra de Dios, espacio de Dios, donde debe crecerse como Jesús en estatura, en gracia, en sabiduría, ante Dios y ante los hombres. Y con la feligresía, ¿qué tal le fue el compromiso ahí en la parroquia? Lo decíamos eso, no hay que vivir una fe adintra, hay que ir adextra, hacia afuera.
Es el tono que debe tener el saludo final de la Eucaristía. Muy El bien. pueden ir en paz no es tener paz la conciencia porque ya escuché la Eucaristía. Si lo recuerdan, y lo vuelvo a repetir, en la antigua liturgia era ite misa es. Váyanse en misión. Y tiene En misión, sentido, correcto. ¿verdad? Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, querido Padre Ovidio. Buenos Para él días. saludarle. Díganos. Dice que vengo de Comayagua y le traigo un regalo. Le traigo unos chicharrones de sopilote. Padre, imagínese. Mire, señor, el programa no es de deportes. Es de deporte, que me comentaron que trajeron unos chicharrones Mire. de sopilote, asados. Ah, bueno. Mire, Aquí en las Fincas del Carmen. se los devuelvo, consúmalos para su gusto. Pero le recuerdo, señor, que el programa no es de deportes. Perdón. ¿Y sabe cómo quedó el partido? No supe No, porque me quitaron la energía porque no he pagado. No tuvo energía y el padre en la comunidad. Pásenla bien. Vaya. Excelente. Gracias a ustedes. Feligresía que siempre está comunicándose y comentando estos devenires también de la vida, ¿verdad? Que se dan Sí. en cada momento. Otra llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días. Le habla Amílcar Aguilar. Amílcar. ¿Cómo está, Amílcar? Mucho gusto de oírle. Me encanta hablar con usted y escucharlo. Bueno, excelente. Díganos, ¿cuál es su pregunta, Amílcar? Y siempre con los conceptos bíblicos. Sí. Jesús Díganos. vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. Nos recibió esta plasmado en la parábola de los viñadores homicidas. Correcto. Lo llevan también al suplicio. Sí, En el devenir de la historia, Padre Ovidio, sí, Abraham, padre de Ismael, Ismael, padre de los árabes, sí. Isaac, Padre de los judíos. primogénito, padre de los turcos, así lo entiendo yo. Estas razas que tienen la misma sangre a veces se odian y pelean. Sí, Ahora, curiosamente. mi pregunta es esta, Padre Ovidio. A través del tiempo, el cristianismo, o sea, el catolicismo se fundó en Roma, no en Jerusalén, ¿verdad? Claro, habían divisiones en aquel tiempo. El judaísmo, sionismo y la masonería, que han sido enemigas del catolicismo, nunca ellos se pusieron de acuerdo. Con el tiempo vino Martín Lutero y dividió la iglesia, Sí, protestantismo, y estos niegan la divinidad de María. Mi pregunta es esta. En un conflicto armado que se va a dar en el Medio Oriente, si Israel no se arrodilla, Jesús va a ser destruido. Y todas aquellas sectas que se han alejado del verdadero concepto de Jesús. Esa es mi pregunta, Padre Ovidio. ya. Creo que no podemos caer, don Amílcar, en un Dios justiciero. ¿Sí? De alguna manera el judío reconoce el señorío de Adonai para ellos, en su Biblia, en su Antiguo Testamento para nosotros. ¿Verdad? Creo que Dios no es un Dios justiciero, ¿verdad? Y quiero aclarar, nuestra fe católica nace en las entrañas de Pedro. Recuerde, capítulo 16 de Mateo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré Mi mi iglesia. iglesia. Pedro muere en Roma, crucificado, nada más que invertido, con los pies hacia arriba, para no desmeritar la muerte de su maestro. La iglesia hace sus comienzos, transborda la frontera Pablo, con su afán de misionero, ay de mí si no evangelizo, junto a él Pedro, y los dos mueren, uno en la colina vaticana, fue crucificado, y Pablo fue decapitado. Él lo da a entender claramente en el capítulo 8 de la carta a los romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? El hambre, la miseria, los peligros o la espada. Por eso a Pablo en las estatuas lo ponemos como una espada, porque él fue decapitado. Entonces el cristianismo comienza ahí, nuestra fe católica. Cuando Constantino le da libertad al cristianismo, vivieron épocas de persecución, vivían su fe en las catacumbas. Usted puede ir a Roma, donde hay unas cavidades, cuevas prácticamente, que conocemos como catacumbas, que dan fe de la persecución que vivieron los primeros cristianos, sobre todo entre el siglo I y III, ¿verdad? Constantino le da libertad al cristianismo y comienza a expandirse, ¿verdad? Pero venimos desde las entrañas de Pedro y con orgullo podemos decir eso. Creo en la iglesia católica y apostólica. Aunque muchos ministerios se ponen el apellido de apostólico, de sucesión apostólica es lo que menos tienen, ¿verdad?
Muy bien, gracias a ustedes por cada una de esas preguntas. Padre, quedamos en el contenido también de poder entender y comprender esta misión en su comunidad. Me decía que algunas personas que tienen alguna discapacidad que también fueron misioneros. Fueron misioneros orando. Exactamente. Quedaron en la parroquia. La parroquia, en una capilla que tenemos en Hidalgo, orando por la misión. ¿Verdad? ¿Cuántas horas estuvieron ellos orando? Se turnaron, Ajá. ¿verdad? Sí. En uno hicieron, otra persona estuvo 2 o 3 hasta las 3 horas. Hicieron el Rosario de la Misericordia, el Rosario Misionero y después se expusieron el Santísimo, ¿verdad? El miércoles lo vamos a ampliar y a pulir un poco. Pero fueron experiencias que marcan a nuestra gente. Sí, sí. Y qué linda la expresión de San Pablo, cuando le reclama a su discípulo Timoteo, al que había consagrado obispo por imposición de manos. Y aquí, valga la aclaración, Epifanio, los comienzos de la iglesia, la autoridad radicaba en el obispo, presbítero y diácono. Nada de apóstoles ni profetas como se hacen llamar. Exactamente. Autodenominan ellos solo, yo soy apóstol, soy profeta. Era obispo, presbítero y diácono. Y diácono, sí. Timoteo era un obispo joven y estaba como desencantado de su ministerio. Y Pablo le dice, no, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Y qué oportuno para los que andan misionando o andamos misionando, convertir la cobardía en valentía mirando hacia el cenáculo, donde los apóstoles se reunían con las puertas cerradas por miedo, cuando vino la fuerza de lo alto, ¿verdad? Y les permitió convertir la cobardía en valentía. Como le decía yo a mi gente en las reuniones que tuvimos, ¿cuántas veces tocamos la puerta para reclamarle al vecino que parqueó mal el carro y me impide meter el mío al garaje? ¿Cuántas veces reclamamos por el sonido? Que le baje volumen, que tengo niños. ¿Cuántas veces le tocamos la puerta? Para compartir una fiesta. Una fiesta. De repente tocó la puerta para dar el voto a algunos de estos diputados, algunos léperos, ¿verdad? Sí. Tocó la puerta para pedir el voto. Qué bueno que vamos a tocar la puerta para tocar corazones, para sanar heridas, para escuchar historia. Si bien es cierto, esto ¿Cuánto nace... ¿Cuánto debo de insistir tocando esa puerta, padre, y que no la abren? Ahí creo que la prudencia cuenta mucho. Ah, muy bien. La prudencia. Lo mismo la duración de estar con ellos en la misión. Y se les pide, podemos seguirle visitando para darle todo el anuncio del querigma. Nosotros sacamos uno bien sintetizado en la parroquia para seguir dando, y por lo menos en 30 casas va a haber seguimiento. Qué bueno, muy bien. Atendemos llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bendito Dios. ¿Cuál es su nombre? Malena Aguilar, Malena Aguilar. ¿Dónde vive Malena? acá en San Pedro Sula. San Pedro Sula. ¿Qué tal el clima por ahí? Pues calientito. Qué bueno, Malena. Díganos. Bueno, fíjese que yo tengo 2 preguntas para el Padre Ovidio. Sí. En primer lugar, felicitarlo, ¿verdad? A don Epifanio y al Padre, Dios les bendiga, programa muy bello. Gracias que existe. Bueno, ahora también mi pregunta es, la primera, ¿qué fue del lienzo de la Verónica? Que Jesús imprimió su rostro. Nunca he escuchado yo ninguna explicación sobre eso. Muy bien. Y los hermanos separados a veces dicen que es su invención. Ajá. Que se habla del sudario y se habla de los lienzos que otros que incluyeran la cabeza y el cuerpo de Jesús, pero de este que imprimió la Verónica no se dice nada. Bueno, menos yo. Muy bien. La segunda pregunta es, yo tengo 76 años, padezco de fibromialgia y de neuropatías, problemas de rodillas a mí, no me puedo arrodillar a la hora de la celebración de la confesión en la misa. Y yo escuché una respuesta a una pregunta que hicieron en un programa católico, donde era una religiosa y dijo que estaba permitido hacerlo sentado, quedarse uno sentado, no parado, sino sentado, y inclinar su rostro lo más que pudiera, ¿verdad? Sí. Y adorar. Pues no sé si eso es correcto. Muy bien. A mí no me gusta en lo particular quedarme de pie, porque en primer lugar Sí. no lo considero. Correcto. Entendido. Perfecto, La Malena, última muy bien. pregunta. Gracias, sí. Una cosa, Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve los corazones. El corazón. En primer lugar, eso téngalo muy presente. De repente le dice, mejor sentarse porque quedándose de pie como que distrae a los que están de rodillas. De ¿me rodillas, explico? sí, sí. Esa puede ser como una distracción. Pero yo le recuerdo lo clave, lo que lo dice el libro de Samuel. Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Ella dice que se está sentando. ¿Puede seguirlo haciendo? Sí, puede sin ningún seguirlo problema? haciendo. No se sienta
De repente le van a juzgar los del entorno, pero Dios no le va a juzgar por eso. Él no le va a ¿Verdad? juzgar. Padre, y pregunta también ella sobre el lienzo, que la Verónica enjugó el rostro de Jesús. Sí, la ¿Lo limpió? tradición. Hay que recordarle a las sectas, a Ujú. las iglesias, que la Biblia, antes de ser palabra escrita, fue tradición oral, transmitida de padres a hijos, de generación en generación. El primer evangelio escrito fue el de Marcos, y Marcos no conoce a Jesús. Lucas no conoce a Jesús. Investiga. Marcos escribe lo que le escuchó a Pedro, ¿verdad? Por eso nota que Marcos no narra las negaciones, ¿verdad? Porque refiere a su discípulo, en cambio lo delata Lucas, ¿verdad? Sí. Bien. Segundo, hay cosas que no están en la Biblia y hay que leerlas muchas veces entre líneas. Entre líneas hay que leerlo, porque no está escrito todo. Fue tradición oral, transmitida de padres a hijos, de generación en generación. Así fue el Antiguo Testamento, donde hay 4 tradiciones orales. La tradición yavista, que Dios lo llama Yahvé. La tradición eloísta, que a Dios lo llama Elohim, como Cristo en la cruz. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La tradición deuteronomista, deutero significa después, nomus ley. Esa surgió después de que recibieron el código de la alianza en el monte Sinaí. Y la tradición sacerdotal, que en la Manaja era la tribu de Leví, encargada del culto y de la liturgia. Esas son tradiciones orales que en el año 10, en el siglo X antes de Cristo, comenzaron a escribirse, porque así Salomón lo pidió. Bien, no tenemos nada de esta tradición del sudario, la tradición así nos lo dice, ¿verdad? Tenemos algo del sudario, es un hecho que lo envolvieron en un sudario como es la tradición judía, ¿verdad? Y aquí me llama la atención que en eso los no católicos pecan. ¿Para qué voy a ir a visitar una tumba? O sea, se murió, ¿verdad? Sí. En cambio, aquellas mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús. De mañana. Y el primer de la semana. Padre, tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí escuchándole. Buenos días. Mira, saludándole aquí con mucha alegría. Qué bueno. Saludando al padre Ovidio. Así es. ¿Su nombre cuál es, hermano? Wilmer Rivera. Wilmer Rivera. Díganos, Wilmer. Yo soy de la aldea La Concepción, de Río Grande. Sí. Ajá. Sí, le escuchamos, Wilmer. Quiero hacer una disculpa pública. Sí. Porque quiero pedirle disculpas al padre Juan Ángel López. Sí. Anteriormente, como les dijo el padre Ovidio, que a veces uno se deja llevar con estos políticos con los políticos. Sí. Quería pedirle a él una disculpa porque una vez en un parte de Facebook le puse que era ñángara y le di algunas descripciones que no corresponden a la investidura que tiene el padre Juan Ángel López. Sí. Entonces, por eso yo quería pedirle disculpas al padre Juan Ángel López público, porque también hice público ese anuncio en Facebook. Ya. Perfecto. Y entonces quería también agradecerle, porque realmente este programa llena de muchas expectativas a uno y lo orienta en lo que uno tiene que hacer. Vaya. Siempre Perfecto. una bendición para uno, padre Ovidio. Vaya, muchas bueno, gracias. Wilmer. Gracias por su precisión. Gracias, Wilmer, y su sobre todo esa disculpa. honestidad del hombre. Muy bien. Ya son las 9, padre. Necesitamos hacer una pausa comercial, Pedro. ¿Le parece? Y a todos ustedes que están a través de Suyapa TV, vamos a hacer una brevísima pausa. Siga con nosotros en las redes Pero sociales antes que, también. por favor, los que hicieron ya misión, que nos llamen cómo fue la experiencia, perfecto. ¿verdad? Los que hicieron misión, que nos llamen. Sí. Para que nos cuenten su experiencia. Muy bien. La pausa y luego retornamos. Continuamos con ustedes en su programa Respuestas con el padre Ovidio, comentando acerca de estas realidades, estas situaciones que se están dando en nuestro país y sobre todo esa respuesta que se ha tenido desde ya a este mes extraordinario de la misión. Usted hizo misión el fin de semana. Le invito para que nos llame, marque nuestras líneas telefónicas y vamos a compartir también su experiencia. Ya el padre Ovidio nos comentaba de estas personas con discapacidad en la parroquia Divino Niño, ¿verdad? Que ellos se quedaron orando y eso es hacer misión también. Sí. No con discapacidad exactamente, sino por la edad. Por la edad. Adultos mayores. Adultos mayores. Sí. Y algunas sí con alguna discapacidad. Correcto. Se quedaron ahí. A los enfermos que visité ese día,
que me tocó de emergencia, le digo, únase, como dice Pablo, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Cristo. Porque hay unos enfermos misioneros, ¿cómo es? Una fraternidad de discapacitados que oran por la misión. Qué bueno. Y sabemos que algunas están postradas y nos están escuchando, y Muy sabemos que, como dice Pablo, ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, agradables al Padre. Muy bien, llamada telefónica, buenos días. Buenos días, Padre de Dios. Buenos días. Muchas felicidades y muy contenta con su programa. Pero no sale campo de Baragusta, porque es lo único que yo escucho, porque hoy no salgo de la casa porque no puedo caminar. Doña María. Y ven, entonces, es su palabra, sus explicaciones son las que nos llenan. Qué bueno. Gracias, doña María. ¿De dónde nos llama? De Danlí. De Danlí. Danlí. Muy bien, doña María. Que quería preguntarle si qué sabe de San José. De San José, que algo lo puede explicar, y también que si es que si se puede rezar en el Santo Rosario muchas veces el Padre Nuestro, y que si en todos hay que decir gloria al Padre. Sí, muy bien. Así es, doña María. Como Gracias, lo ha dicho. doña María. Sí, Así como lo ha dicho. Allá en Danlí hay una devoción muy particular. A las 4 de la mañana, si no me equivoco, salen a rezar el rosario por las calles. Una devoción bien arraigada y con una 50 o 100 personas. Imagínense. Es admirable. Qué bien. ¿Verdad? Lo bien que se hace, lo mucho que se hace. Así es. Y ser apóstol, como dice un autor, es dar a Cristo como lo dio ella. Primero María lo encarna, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Y hay que encarnar a Cristo para dar a Cristo. Como lo dice el apasionado San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y cuando somos portadores de Cristo, somos portadores de alegría. Cuando María visitó a Isabel en misión, valga la expresión, fue para ayudarla. ¿Qué provocó en Isabel la presencia de María? Alegría. Desde que su saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi mente. Era Juan el Bautista, que estaba por nacer. Del modo que el que es portador de Cristo es portador de alegría, de esperanza, de gozo, de fortaleza. Y en el contexto en que nace esa de Benedicto XV, que sacó ese bula, creo, no sé cuál es la expresión, para después de la Primera Guerra Mundial, que queda todo en desolación, escasez, enfermedad, desencanto, frustración, emitió ese bula para que se saliera a evangelizar. No estamos después de la Primera Guerra Mundial, pero casi vivimos en el mismo tono. ¿Es el Maximum Illud? Sí. ¿Ese es? Ese es. Ese es, ¿verdad? El desencanto, la frustración que hay en el pueblo, la recesión económica, pero que no debe haber recesión en la fe, todo lo contrario, la inseguridad en que estamos, esta situación política incierta que vivimos, una economía en recesión, la violencia que nos apremia, vivimos circunstancias parecidas y debemos de ser testigos de esperanza ante tanta desesperación, testigos de la fortaleza ante tanta debilidad, testigos del encanto que viene de llevar el Evangelio ante tanto desencanto que respira la gente. Respiramos un ambiente tóxico, ¿cierto? Sí. Los medios noticiosos, los memes, es tóxico lo que vemos, es de poca esperanza. Así es. ¿Tenemos llamada telefónica, Pedro? Muy bien, atendemos la siguiente llamada telefónica. Buenos días. Muy buenos días al Padre Ovidio y a Epifanio. Háblenos fuerte. Muy buenos días. Muy bien, ahí sí. ¿Cuál es su nombre? Y Epifanio también. Muchas gracias por estar ahí en el programa, porque ustedes nos educan y nos están dirigiendo en la fe. Al Padre Ovidio, la siguiente pregunta. ¿Es correcto decir benditas ánimas del purgatorio o solamente ánimas del purgatorio? Pero lo que quiero saber es que yo he escuchado mucho que dicen benditas. Ajá. Sí. Quiero que usted me aclare si son benditas o no. Muchas gracias. Problema del léxico. Muy y bien, tiene gracias. razón, yo me lo cuestionaba porque aparece esa intención en la Eucaristía, ¿verdad? Correcto. Las benditas ánimas del En primer purgatorio. lugar, no están en un infierno más como lo pueden entender, ¿verdad? Son aquellos que se sienten indignos de recibir el premio que Dios les da, casi poniéndolo en el contexto del soldado pagano. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de entrar en tu casa. Y buscan una vía de purificación plena. Eso es lo que dice la tradición, ¿verdad? Y tiene razón, podemos hablar de benditas porque son gente que está buscando la redención. La redención plena, plenamente de sentir que la reciben dignamente, ¿verdad? Eso.
Y podemos decir simplemente las ánimas del purgatorio. Pero le vuelvo a reiterar, muchas veces esas catequesis que nos plasmaron en la pintura no nos educaron bien. A veces cuando ve la Virgen del Carmen, aquella gente en llamas, ¿verdad? Sí, sí. Y por favor, el infierno no es un horno de asados al carbón, ni el purgatorio tampoco, ¿verdad? El infierno es el rechazo mismo del otro, y quien rechaza al otro, rechaza al mismo Dios. Lo escuchamos de mucha frecuencia, mi matrimonio es un infierno. Un infierno. Y no hay bomberos que apaguen el fuego. Porque no está Dios, ¿verdad? Sí, en esa familia. Exactamente, porque hay ausencia de Dios. Exactamente. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama? Nancy. Nancy, ¿cómo está, Nancy? Díganos. Bendecida, gracias a Dios. Bendito Dios. Díganos, Bendito Nancy. Dios. Mi experiencia en las misiones fue bonito. ¿Para qué? Ajá. Son 3 años que he ido a misionar ya. 3 años. ¿A dónde, Nancy? Aquí en la costa. Y en la Divana les mandaron ahorita. ¿A dónde le mandaron? En la Divana. A la Divana. Qué bueno. Ah, interesante. Intercambiaron de la parroquia Sagrada Familia. Sí. Hay personas que tienen todo y no le dan tan siquiera un poquito a Dios. Así es. Sí. Lo tienen todo y no tienen nada. Miro varias personas que cuando tienen un problema, ahí están. Porque yo tengo una hermana de comunidad del Camino que ella es ciega y ella así va a misionar. De veras. Imagínense, qué riqueza de mujeres. Qué testimonio, ¿verdad? Qué gran testimonio. Gracias, Nancy. Gracias, Tenemos otra llamada telefónica que atendemos a continuación. Buenos días. Un placer saludarle. Si le baja un poquito a su aparato de televisión, pues nos va a ayudar mucho. A ver, Esperanza, bájele volumen. Eso, Esperanza. Díganos. ¿Aló? Bueno, parece que se cortó. Le recordamos a los televidentes y a los oyentes también, sí, exactamente, que hablen por el teléfono. Por el teléfono normal. Normal, y bajar el volumen al aparato. Exactamente. Mientras ustedes hacen su pregunta, bájenle volumen a la radio y también al aparato de televisión. ¿Tenemos otra llamada telefónica? Ah, la misma llamada telefónica, doña Esperanza. Sí, sí. ¿Qué tal? Díganos. Me llamo Esperanza Figueroa de Huinote. Qué bueno. Díganos, Esperanza. Me siento en la puerta de mi casa y a los niños, buenos días, buenas tardes, que Dios los acompañe y que Dios los cuide. Sí. Así hace misión usted. También a los adultos. Sí. También visito enfermos. Muy bien, doña Esperanza. Allá en Huinope es eso, ¿verdad, doña Esperanza? Con el padre Duras, pero ya se nos fue para otro lugar. Para Teupacenti, parece. Otro padre. Muy bien, excelente. A recibirlo siempre con los brazos abiertos estos hombres de Dios. Y hacerle honor a su nombre, Esperanza. Sembrar esperanza. Exactamente. Ahí donde hay desesperación. Mire qué bonito. La experiencia que cuenta doña Esperanza. Se sienta ahí, asumimos que es de la tercera edad, y se sienta en la puerta saludando a toda la gente que pasa, que Dios lo acompañe, que Dios los bendiga. Eso es hacer misión también, hablarles de Dios. Así es. Compartir la fe, decía usted, ¿verdad? Sí, eso es. De eso se trata en misión. Y acercar a los alejados. En la parroquia sacamos unas fichas, ¿conocen algún católico alejado? Dennos la dirección. Y se dio. Y uno se lo va al mandado a pescar en pecera. Padre, ¿cuánto tiempo es el recomendado? Usted nos iba a comentar ese detalle también. Sí, no puede ser. Hay que escuchar a la gente. Hay que escucharles. Y si quieren desahogar, dejarlos. Pero si no lo hacen, no puede pasar más de 15 o 20 minutos. Porque el anuncio del querigma es corto. Dios nos ama, es el primer tema, ¿no? Amados por Dios, elegidos por Dios. Eso depende del contexto de las familias. Si algunas de las familias aceptaron que volviesen el siguiente sábado, y lo van a hacer para darle seguimiento. ¿Y ese querigma ustedes lo prepararon, el anuncio del querigma? Nos dio uno la revista y estaba muy bien, pero lo simplificamos, ¿verdad? Perfecto. Para no hacerlo tan kilométrico. Muy bien. Sí. A ver qué día lo trae y comparte aquí en la radio también para los oyentes. Y poderlo compartir también, exactamente. Creo que ando ahí en el folder. Sí. Muy bien. Para poderlo compartir, Pedro.
Tenemos llamada telefónica, así es. Buenos días, saludos cordiales. ¿Quién nos llama? Marta López, buen día. Doña Marta. De la Divana, Marta López. Ya la conoce. Salimos a misionar el sábado. ¿A dónde les enviaron? Nos mandaron aquí en la Divana, pero en la parte del Chorizo. Ahí abajo, por el río. Sí, por el río, padre, que más eran los nervios mal infundados, que ahí que era peligroso. Y bendito Dios, fuimos 6 hermanas, 3 delegadas y 3 de la comunidad. Y la mayoría, padre, todas evangélicas, pero solo 2 personas no nos recibieron y todas bien educadas para ser Qué bueno. Que no son católicas, pues más bien fíjese que la tolerancia que se habían criado en lo católico, después fueron a otra iglesia, alguna tiene la intención de casarse y que más bien ya la tenemos en oración. Qué bueno. Y la vamos a seguir visitando, padre, y otras. A seguirla visitando, Marta, hay que hacerlo, sí, ¿verdad? exactamente. Sí, excelente, Marta, qué bueno. Qué bueno. Y sobre todo el respeto. En la parroquia Padre, encontraron a una persona igual. Abren y nos dicen, no los quiero atender. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud, nuestra respuesta a esa situación? Bueno, vaya, está bien, no hay problema, hay que respetar. Dios le bendiga. Dios y le guarde, seguimos. Seguimos adelante. Seguimos en el camino. Sí. Y tampoco ir a discutir, ¿verdad? Correcto. Eso no está permitido. Sí, Cada quien viva su fe, uno no va a convencer al otro, ni lo va a confundir tampoco. Exactamente. Mejor la tolerancia. La idea y el es respeto. compartir la palabra de Dios, compartir el querigma, orar. Si la persona solicita que se ore, si ya comienzan las discusiones, entonces darle la cabida a la tolerancia y decir, estamos para hablar de Dios. Veamos lo que nos une y no lo que nos separa. Exactamente. ¿Verdad? No comenzar a discutir. Pedro, tenemos llamada telefónica. La idea es poder compartir cada una de estas riquezas. Padre, es inquietante saber, toco la puerta, pero no abren. ¿Cuántas veces debo de intentar o quedarme ahí esperando que abran? 2 veces. 2 veces. O 2 timbres, nada más. No ya es necedad. ¿Verdad? Perfecto. Y uno indispone al que está dentro. Sí. ¿Cierto? Hay que ser hay que manejar las cosas con pinza, ¿verdad? Con mucha. Y encomendamos en las manos de Dios la familia que puede ser que no quiso abrir, pues. Sí. Asumimos que no quiso abrir, pero puede ser que también no estén. La experiencia de la parroquia ¿verdad? no se dieron esos casos. No se dieron. No. Siempre atentos. Una de ellas iba saliendo y en las cascadas y les dijo, miren, yo fui católica, estoy en una denominación, pero a la Virgen María nunca permito que me la ataquen. ¿Verdad? Es interesante. Qué interesante. Tenemos otra llamada telefónica, según entiendo. Buenos días, gracias por estar con nosotros a través del programa Respuestas con el Padre Ovidio. ¿Quién nos llama? Reina Cristina Rodríguez. Doña Reina, ¿qué tal, doña Reina? Bueno, yo llamaba porque quería una cita bíblica del tema que somos enviados por el Señor. ¿Enviados? Tómenlo ahorita. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Mateo 28, 19, 20. Hechos capítulo 1, versículo 8. Sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. Y el otro es, vayan y enseñen lo que les he dicho y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa que cada misionero debe tener presente, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Reaviva el don que recibiste. Comparte conmigo la predicación del Evangelio. Era oportuna la lectura de ayer para empezar la misión. E igual vayan de 2 en 2, ¿verdad? Vayan no lleven alforja, ni no dinero, ni nada. sandalia. Creo que es Lucas 10, ¿verdad? Vayan el envío de los discípulos. Recuerde que en Lucas hay apóstoles y discípulos, bien definidos. Los apóstoles son 12, los discípulos 72. Si no me equivoco, es el capítulo 10. Alguna gente se pregunta, padre, ¿por qué lo de extraordinario? Si octubre siempre ha sido un mes dedicado a la misión. Es por los 100 años que decíamos de la Maximum Illus, máxima iluminación, ¿verdad? Exactamente. La que dio el Papa Benedicto XV, no 16, sino 15, después de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Tenemos otra llamada telefónica, ya casi en los últimos 10 minutos que tenemos para compartir con ustedes a través de este espacio. Buenos días. Buenos días. Les saludamos. ¿Qué tal? Quiero saludarlos porque yo soy cliente de estarlos viendo, pero como nunca me caen las llamadas. Sí. Hoy sí. Qué bueno. Díganos. Díganos, doña Caridad. Solicito al Padre Ovidio, yo soy bien católica.
Sí. Gracias a Dios, desde que mi madre me tuvo, yo soy católica. Tiene clarísimo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo espíritu. Efesios 4:4. Sí, pues, un solo Dios y un solo Dios verdadero. Sí. Yo soy de aquí de Danlí. Sí. Y me congrego a la iglesia, a la... Sagrado Corazón. No, a la central. A la catedral. A la catedral. ¿Están rezando el rosario por las calles? Gracias. No, yo lo rezo en mi casa. En su casa. Ajá, Perfecto. Qué bien. Una señora de la tercera edad. Ya. Yo ya no ando para arriba y para abajo porque Dios sabe que ya no puedo andar caminando. Pero le pone vida a los años. Le pone vida a los años. Y no años a la vida. Correcto. La vida de fe que tiene, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias, doña Caridad. Que Dios le dé fortaleza interior. Y siempre oro, dice, siempre rezo el Santo Rosario. Qué bien, qué excelente testimonio. Le saludamos, gracias. ¿Quién nos llama? Buenos días. Norma Vázquez, de La Ceiba. Norma Vázquez, de La Ceiba. ¿Qué tal está La Ceiba ahorita el clima, doña Norma? Bien caluroso está aquí. Caluroso, ¿no ha llovido nada? Pues ha llovido por ratos, pero la semana pasada llovió un poquito. Ajá, ¿y los vacacionistas ya se vinieron todos o quedan algunos todavía por ahí? Pues anoche yo creo que habían bastantes porque en el malecón había bastante. Ah, mire. Ya. Qué bien. Sí. Digan, doña Reina, ¿salió de misión usted también? No. Ajá. No, yo solo quiero felicitarlos y por su programa, siempre los escucho todos los lunes, estoy pendiente todos los lunes. Gracias. Gracias, doña Reina. Sí, Norma. Doña Norma. Norma. Y preguntarle al padre, a ustedes a los dos, si hay consejeros matrimoniales en Tegucigalpa, ¿dónde los puedo localizar? Y sí. Me pueden dar teléfono, por favor. Muy bien. Sí los hay. Ajá. Está Óscar Osorio, después le dimos a Pedrito que nos deje el teléfono y le llamaremos. Y su servidor presta ese servicio también, ¿verdad? Ahí en la parroquia Divino Niño. Divino Niño. En los miércoles estoy de las 2:30 a las 9 de la noche para eso, y los jueves. 2:30, de 2:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el jueves también. Claro. O si no, se viene de Ceiba, previa cita, lo hacemos antes, pero esos son momentos fijos ya, ¿verdad? Miércoles y jueves. Le vamos a dar el teléfono. Pedrito se lo va a dar ahorita, lo va a tomar y se lo va a dar para que lo tome consigo, ¿sí? Vaya, pues, muchas gracias. Vaya, doña Norma. Encantada, escucho el programa todos los lunes. Gracias, qué bueno. Gracias por su compañía desde La Ceiba. Tenemos más llamadas telefónicas, las atendemos a continuación. Buenos días, ¿quién nos llama? Muy bien, ya estamos superando algunas dificultades técnicas. Qué bonito es esto, padre, buscar ayuda. Pensar que el problema tiene solución, eso también es muy esperanzador. Y que el matrimonio es de dos. Exactamente. Y que tienen que buscar ayuda y que tienen que ver en la misma dirección, tienen que ir a la fuente que los llevó a unirse, al amor primero que los llevó al altar, a enmarcar el amor humano dentro del amor divino y volver a esa fuente a la que San Pablo nos dice en 1 Corintios 13. ¿verdad? Dios sale a nuestro encuentro, pero nosotros tenemos que dar también ese paso. Ese paso. Sí. Caerse no es equivocar el camino, es equivocar el paso. Siempre Dios sale al encuentro de la debilidad humana para redimirla. En la parroquia tenemos psicólogo clínico, los miércoles interactuamos y hemos logrado afianzar matrimonios. Ayer vi una que ya estaban repartiéndose todo. La niña quedaba con fulano. Y ya después se fue sanando. Un día que los vi juntos hasta me arrodillé delante de ellos, ¿verdad? Porque era una cosa muy tensa. Sí. Pero no se reconciliaron y volvieron al amor primero. Usted se arrodilló frente a ellos para darle gracias a Dios. A ese misterio, ¿verdad? De Dios. Sí. Le saludamos. Buenos días. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Quién nos llama? Daisy Fuentes. ¿Cómo está, doña Daisy? Aquí está el padre Ovidio, siempre, todos los lunes. Por el programa, es una eminencia para mí. Sí. Y lo felicito por el programa y gracias por darnos la palabra y las explicaciones del padre tan profundo. Me encanta verlo, siempre lo sigo. Sí. ¿Sabe qué? Le quiero hacer una pregunta. Yo me confundo, ¿por qué la tierra prometida de Dios, los palestinos y los israelíes,
¿por qué pelean tanto? Si son hermanos, yo sufro cuando miro Esas, conflicto. sí. Sí, sí. Y era que yo lo siento, yo lloro, digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Son preguntas que yo me hago, si es la tierra prometida de Dios. Sí, exactamente. Es la tierra de más conflictos. Sí, tanta violencia, tanta guerra, y no entiendo, Dios mío. Gracias, Padre, por nuestro país. Que sea como sea, hay pobreza, hay limitaciones, pero no estamos en esos extremos, Padre. Muy bien. Gracias, doña Daisy, muy amable. Doña Daisy, ¿Sí? ¿por qué eso? De verdad, hay razones ya ideológicas. Padre, ¿le parece si atendemos la siguiente llamada telefónica? Ya es la última llamada del programa, para que demos respuesta a esta pregunta de doña Daisy. Buenos días. ¿Aló? Doña Rosa, díganos. Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Díganos, doña Rosa, su pregunta. No, yo quería decir al padre Ovidio que aquí en Puerto Cortés, en Ministros del Mar, ¿sí? El sábado terminaron las de los pastorales que anduvieron acá. Sí. Ajá. Sí, estuvo muy lindo, los visitaron los sacerdotes y bueno, aquí en mi casa hubo una visita. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Las visitas de Dios, que se vale de nuestra fragilidad humana, ¿cierto? Sí. Qué bueno, doña Rosa, que están en misión. Hay que abrir las puertas. Hay que decirnos, tu vida es misión, mi vida es misión. Ese lema es lindo. Bautizados y enviados. Es el lema. Bautizados y enviados. Sí. Muy bien, gracias. Decía, ¿por qué ese doña conflicto, Daisy, doña Daisy? Uno se lo pregunta. Recuerde que son descendientes de Abraham, como lo dijo don Amílcar, ¿va? Ismael era hijo de la esclava y Isaac, hijo de la esposa, que es Sara. Tienen las mismas raíces. Y uno se pregunta por qué ese conflicto. Tiene más carácter religioso e ideológico. El trasfondo es ese. Hablamos del mismo Dios, ellos hablan de... Son musulmanes la mayoría de los árabes, ¿verdad? Y tienen como referente a Abraham, nuestro padre, en la fe. Y uno se pregunta por qué. En el trasfondo hay ideología, hay intereses. Recuerde por qué eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 70, que el emperador Tito destruyó Jerusalén, que Cristo lo había profetizado, el pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo, por lo que fue la Unión Soviética, Francia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, los países que más recibieron lo que se llama la diáspora, una de las tantas que han habido en la Biblia, se dispersaron. Este pueblo es muy inteligente, muy capaz, muy organizador, y Hitler, con su ideología de exterminio, reunió a los que pudo los judíos y los metió en los campos de concentración, lo que dio paso al Holocausto, a matar a tantos judíos. Unos murieron por la pena de muerte, como es el caso de Maximiliano Kolbe, que dio la vida por un papá que dejaba 11 hijos. Murieron de inanición, o sea, de hambre, murieron del cólera, de tuberculosis. Una situación terrible. Hablar del Holocausto y hablar de los campos de concentración es hablar del exterminio que quiso hacer Hitler con el pueblo judío. Después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU en 1948 y dio paso como para sanar la herida a que Israel retornara a su tierra original. En ese ínterin del año 70, fíjese cuánto tiempo, a 1948 la habitaron los palestinos, que la mayoría es musulmana y es árabe. Entonces, imagínese usted vivir siglos y decirle, señores, esto no es de ustedes. Sálganse. Es cuando dividí en Jerusalén el conflicto de las embajadas. ¿Va? La Jerusalén antigua es capital de Israel y la Jerusalén moderna capital de Palestina. Pero políticamente para Israel es Tel Aviv la capital. Entonces, en los tratados del 66, después de la guerra de los 100 días que tuvieron, ¿verdad?, llegaron a un acuerdo que Jerusalén fuera como la capital de la paz y que retiraran las embajadas, ¿verdad? Conflicto que se ha dado con nuestro señor que gobierna aquí, ¿verdad?, que la paz la quiere pasar a más que por carácter político, por cuestión religiosa. En fin, entonces, ahí vino el conflicto cuando los de la diáspora retornan a la tierra que la ONU les asignó, vinieron los conflictos por la tierra. Tan es así que Israel ha oído hablar de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un muro como el que hizo la Unión Soviética dividiendo las Alemanias, un muro de 20 kilómetros de ancho por 40 de largo, colinda con el mar. Ahí los palestinos viven hacinados
Y si quieren ir a Israel, tienen que pasar 5 retenes de seguridad. Con los perros que olfatean, con la cámara, con esto, con el otro. Es como ir a cruzar un aeropuerto para que un palestino vaya a Israel. Entonces, el conflicto está por la tierra, por la ideología, por la religión. Lastimosamente. Conflictivo, sin duda alguna, ese detalle. Sí, hay que seguir orando. El Papa nos está invitando mucho para que estemos orando y en todo momento por el Medio Oriente. Padre, ya llega el momento de despedirnos. Agradecerles a ustedes que estuvieron con nosotros, atentos siempre en cada momento a poder escuchar y sobre todo hacer esas preguntas. Recuerden, queremos conocer sus experiencias como misioneros. Ahí en las redes sociales de Suyapa Medios usted puede mandar su fotografía, escribir, contarnos su experiencia también, Padre Ovidio. Bendecimos a Dios por este tiempo de gracia y de salvación que nos da. El Padre que envió al Hijo para salvar al mundo, el Hijo que envía a sus discípulos en Pentecostés. Vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. Que Dios nos dé la gracia a cada uno de los enviados de convertir la cobardía en valentía y ser partícipe, como lo pide Pablo a Timoteo, en la lucha, en el trabajo por el Evangelio. Que Dios nos dé las palabras más sabias, más oportunas, para hacer una visita que sea visita de Dios a ese lugar en que vamos a tocar puertas y tocar corazones. Que Dios nos dé ese coraje que tienen los hermanos mormones y testigos de Jehová, que bajo la intemperie, la insolación o la lluvia, ellos predican el Evangelio. Que Dios nos dé ese coraje que tuvo la comunidad primera, de sentirnos ungidos y enviados a ser testigos de lo que creemos y celebramos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.